Perfecto. No sé si corre, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también si bajista. Sí, corre. Ok. Va. Perfecto. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Es la organización oncológica más frecuente que la que nosotros como coro nos vamos a enfrentar y la que más le tememos probablemente por todas las cosas que puede pasar y eso es lo que vamos a ver. Entonces decía, puede ocurrir de manera espontánea, no necesito que algo haya un trigger o algo que desencadene el síndrome de tumoral. Hay características de las enfermedades que nos van a hacer más propensas a padecer síndrome de tumoral y probablemente por eso es de que se puede presentar de manera espontánea, pero no necesariamente tengo que tener un paciente con alta carga, por ejemplo. Puedo tener un paciente con 5.000 blancos en la hematología, pero la médula puede estar llena de blastos y esos se pueden romper de manera espontánea y se desencadena todo el problema. Pero también con el inicio de tratamiento específico podemos empezar a tener los problemas de síndrome de crisis tumoral. Y a veces no necesito ponerle solo quimio, solo con empezar a hidratar al paciente puedo desencadenarlo y empezar a tener problemas con esto. Está más relacionado a enfermedades hematológicas y más frecuentemente vamos a ver relacionado con leucemias agudas, esencialmente con leucemia linfoide aguda y con linfomas no Hodgkin. Tumores sólidos y leucemia mieloide casi no vamos a ver nosotros síndrome de crisis tumoral. ¿Alguien podría pensar por qué creen ustedes que es más importante el síndrome de crisis tumoral en esas malignidades que en las otras? ¿Qué característica puede tener esta que nos pueda hacer más frecuente o más propenso a desarrollar el síndrome de crisis tumoral? ¿Reacción R1? ¿Alguien? ¿Cómo? No, dije que puedo tener una baja carga tumoral, pero la médula llena de blastos y esos los están rompiendo. Precisamente hay dos cosas. Uno, la velocidad de reproducción de las células. Y esa no son células normales, vamos ya. Entonces están reproduciendo constantemente, pero también como no son células normales, pueden romperse inmediatamente también. Y lo otro es la sensibilidad a la quimioterapia. Mientras más sensible la quimioterapia es una malignidad hematológica, más riesgo de desarrollar síndrome tumoral. Entonces, el linfoma Hodgkin, por ejemplo, es sensible, pero necesito 2-3 ciclos de quimio para ver una respuesta ya importante y de respuesta completa. En cambio, con la leucemia linfoide aguda, yo con 7 días de tratamiento ya bajé la carga tumoral que implica que el paciente al inicio. Entonces, mientras más alta la carga y más sensibilidad a la quimioterapia tenga la enfermedad, más riesgo de desarrollar síndrome tumoral. De lo que les estoy contando, lo estaba diciendo, ¿verdad? Estas tres cosas son las que nos van a hacer nosotros que no sea más riesgoso. Entonces, en base a eso ya pueden ustedes tener si tienen una sospecha clínica al momento de que les llegue un paciente, piensen en la posibilidad de síndrome tumoral dependiendo de qué es lo que están sospechando ustedes con este chiquito, ¿sí? De tal manera, entonces, que podemos... Vamos a ver si aquí sí funciona. ¿Ok? Entonces, leucemias agudas, por ejemplo, leucemia mieloide no tanto tiene riesgo de desarrollo tumoral, pero sí la leucemia linfoide aguda, pacientes con alta carga, si ustedes pueden ver acá, menos de 100.000 glóbulos blancos, pues tienen un ratio intermedio, pero si tienen más de 100.000 glóbulos blancos con una DH elevada, o el linfoma no Hodgkin, pues son los que más riesgo tienen de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Y ahora, perdón. Aquí estamos. Okay. Y de los linfomas que les estaba comentando, pues viene el linfoma de Hodgkin y los otros linfomas estos que están acá de linfocitos pequeños, me pongo a figurar. Todas estas son malignidades de adultos, no son linfomas que nosotros vamos a ver en pediatría, porque en pediatría todos los linfomas son de alto grado, como ustedes ya bien saben. En cambio, los linfomas, que son el linfoma linfolástico, el linfoma Burkitt, sí tienen alto riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. ¿Y qué es lo que pasa con estos chicos? Si ustedes miran acá, esas son tubos de ensayo con sangre de pacientes con leucemia y todo lo que miren acá arriba son los blastos,
los glóbulos blancos chiquitos acá y los blastos leucémicos celulares acá. ¿De dónde viene el nombre de leucemia? Aparte, pensando, leucemia, leucemia, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Eso es para que machuquen ustedes los estudiantes de traducción. Perlita, ¿de dónde viene? ¿Alguien de ustedes ya leyó el libro? Tiene un cálculo que escribió, se llama La vida de Lucas. Es la enfermedad blanca, se llama la enfermedad blanca. No tanto porque los pacientes se ponían pálidos por la invasión de la médula ósea, la anemia que tenían, sino porque ellos ya hacían estudios y miraban las células y la sangre y pasaba esto. Se ponía, en lugar de ser roja, se ponía blanca la sangre. Médico de Cuerpos y Almas se llama el libro. Ustedes ya lo leyeron, no lo han leído. Oye, lo leíste. En el principio del libro está la descripción de una patología que padece de leucemia. ¿Ustedes lo han leído? No. ¿Qué han hecho ustedes en esta vida? Por Dios. Y no se vale decir si estudio medicina, doctor. No, tiene que ser otras cosas más que meterse solo en esto, por favor. De veras. Si me siguen ese consejo. Y eso es lo que vemos en un brote periférico, un resfriado de médula lleno de células malignas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que mencionaba acá. Yo sí, ya lo leí. ¿Verdad que lo recomienda? De tarea para la semana entrante, todos un resumen del libro. O para la próxima clase que tengo que dar desde retino, me traen un resumen del libro de Carlos. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Se rompen las células malignas que ya nos estamos comentando. ¿Y qué es lo que pasa? Liberan al contenedor celular ácidos nucleicos, liberan potasio y liberan fósforo. De hecho, una característica importante de los blastos es que tienen intracelular mucha mayor cantidad de fósforo que una célula normal y más potasio que una célula normal también, ¿sí? Y los ácidos nucleicos se liberan y tienen algunas de esas células más contenido de genes que una célula normal también. ¿Y esto qué es lo que hace? Hace liberación, produce al final, por el metabolismo de los ácidos nucleicos, hiperuricemia, aumento del ácido úrico, que aumenta los niveles séricos de potasio y que aumenta los niveles séricos de fósforo. ¿Y la hipocalcemia de dónde viene, muchacha? Porque baja el calcio en el síndrome de crisis tumoral. ¿Ah? Porque baja el fósforo en el síndrome de crisis tumoral. ¿No? Porque se queda con el fósforo. El fósforo sérico queda el calcio sérico, entonces el calcio sérico baja. Y entonces, si les digo cómo se caracteriza el síndrome de crisis tumoral, se caracteriza entonces por hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Aumento de la creatinina no entra dentro del síndrome de crisis tumoral. Eso es una consecuencia si yo no manejo bien el síndrome de crisis tumoral o el paciente no acude de manera temprana a un centro de atención. De tal manera, entonces, que eso es lo que les estaba comentando. Tenemos liberación de los ácidos nucleicos que van a producir ácido úrico, ¿sí? Aumento del fósforo, del potasio, pero además recuerden, les dije que era un estado metabólico lo que el paciente estaba teniendo con síndrome de crisis tumoral. Además de la liberación de las sustancias, estas que estamos comentando, que van a producir esto, que es lo que lo caracteriza, también hay liberación de gránulos intracelulares. Y esos gránulos intracelulares tienen sustancias inflamatorias en su interior. Y esas sustancias inflamatorias van a hacer que el paciente entre en una respuesta inflamatoria sistémica que es muy difícil diferenciar entre un síndrome de crisis tumoral, de hipotensión y todo esto, con un paciente con choque séptico. Entonces ustedes piensan, un paciente con leucemia que puede tener fiebre de origen tumoral, y que está en síndrome de crisis tumoral y está hipotenso y está con todo esto, le pongo antibióticos y tengo que tratarlo como tal. Por antibióticos.
Ok, ya. Aquí estamos, ¿no? Entonces decíamos, si uno va a ver Cairo Bishop, definiciones clásicas de síndrome tumoral de laboratorio, decíamos que tengo que tener 25% de cambio en al menos 2 de los criterios que estábamos hablando en 24 horas. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo que hay que acotar. ¿Por qué? Y es algo que se le critica a la definición de Cairo Bishop. Si yo tengo un paciente con creatinina con fósforo normal, con calcio normal, con potasio normal, pero ácido úrico en 12, ¿voy a decir que tiene lisis tumoral o no voy a decir que tiene lisis tumoral? ¿Lo voy a tratar como lisis tumoral o no lo voy a tratar como lisis tumoral? ¿Llamo al nefrólogo o no llamo? Entonces, y en la vida práctica, ningún oncólogo espera tener alteración en 2 de estos. De hecho, si ustedes nos van a ver allá a la unidad, la mayoría de nuestros pacientes tienen alteración en 1 de estos criterios nada más. Y nosotros corremos. ¿Por qué? Porque sabemos que le puede dar problemas al paciente si no hacemos algo. Entonces, la definición clásica son 2, pero con uno que tenga mucha, ya pongan sus barras en remojo, por favor. Y las alteraciones ya de síndrome tumoral clínico, dependiendo de qué es lo que estemos viendo, si va a ser cómo lo vamos a ir graduando, está en una graduación de 5, y dependiendo de cuál es a qué nivel está y qué tipo de problema tengo, así es como vamos a ir clasificando el síndrome tumoral. Al final de cuentas, esta clasificación es útil, pero creo que son cosas más prácticas las que tenemos que hablar. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer cuando tengo presente, o estoy delante de un paciente con síndrome tumoral? Lo primero es la prevención, ¿verdad? Mucha de eso sí, seguro todo el mundo sabe que más vale prevenir que lamentar y logramos más con una onza de prevención que con un quintal de curación, ¿vamos ya? Y creo que vamos a hacer, tratar de aumentar la excreta urinaria para que a través del riñón logremos excretar estas sustancias y tratar de manejarlo de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Hiperhidratar al paciente. Y la hidratación debería ser más o menos entre 2.000 a 3.000 cc metro cuadrado día, en 24 horas. Y puedo llegar incluso hasta 5.000 cc metro cuadrado día. ¿Qué es lo que os voy a buscar con esto? Obviamente lo que quiero hacer es bajar los resultados de los laboratorios, pues que llevar a estado normal lo que teníamos alterado. Pero con que yo mantenga el excreto urinario arriba de 3 cc kilo hora, estamos bien, ¿sí? Entonces, cuando ustedes nos llaman a nosotros, la pregunta clásica siempre es, ¿qué solución tienen? ¿Cuánto está? ¿Y cuál es la excreto urinaria del paciente? Entonces, la próxima vez que nos presenten un paciente, ya vamos a poder ustedes decirme, doctor, y lo tengo con tal solución, me está brindando tanto y está a tanto la solución, ¿ok? Diuréticos podemos utilizar también, si es que tengo ya la hidratación del paciente y no logro esa excreta urinaria alta, podemos utilizar diuréticos. Y lo que está indicado más es utilizar diuréticos de asa. La furosemida clásica no tiene ningún problema. Y aquí, cuando le pregunten ustedes a Randall, van a Randall, pues él es mucho, si vamos a utilizar furosemida, utilicémosla en bolus, perdón, en infusión, más que en bolus. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una dosis y el paciente es muy sensible, ya lo voy a poner una excreta alta y entonces puedo tener pacientes que tenían una excreta en 2.5 cc kilo hora, le pongo una dosis de furosemida en bolus y de repente se manda excreta a 8 o 9 cc kilo hora y lo voy a deshidratar. Y esta deshidratación me da lisis tumoral. Entonces, si yo lo pongo en infusión, puedo ir titulando la velocidad a la que lo voy a infundir y entonces voy a modular de mejor manera la excreción urinaria del paciente. No todos los pacientes necesitan furosemida. Muchos de estos chiquitos, solo con hidratarlos es suficiente y ellos van a obtener una excreta urinaria. Entonces aquí es esto, es ir viendo la volemia del paciente y viendo cómo está la excreta y viendo cómo están los resultados de los laboratorios. Y en base a eso lo voy manejando. Pero la hidratación es muy importante. ¿Qué solución voy a utilizar? ¿Alcalinizar la orina o no alcalinizar la orina? Y esto es controversial. Sigue siendo controversial y ustedes preguntan a los nefrólogos, los oncólogos en otras partes y van a decirles, miren, sí, otros van a decirles, miren, no, otros van a decir, depende del paciente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a alcalinizar la orina, vamos a favorecer la excreción del ácido úrico, ¿sí? Pero hay dos cosas importantes que tenemos que tener presente. Uno es que la alcalinización de la orina puede disminuir la excreta de fósforo.
por un lado. Por otro lado, alcalinizar la orina excreto el ácido úrico, sí es cierto, pero las xantinas y lipoxantinas, que son el paso intermedio en el metabolismo de los ácidos nucleicos, no se ven afectados por la alcalinización de la orina y no voy a excretarlos. Y es más, pueden estar acumulándose si yo alcalinizo demasiado la orina. Y por esas razones es que sigue siendo controversial. Además de el riesgo, si de repente se me va a la velocidad de la infusión, puedo meter al paciente en una alcalosis metabólica, y ustedes saben que la alcalosis metabólica es complicada de tratar, no es tan fácil de decir, así, pasar el bicarbonato, no, sacar el bicarbonato, ¿y cómo? ¿Va? Entonces, y lo que sucede es esto, muchachos, ¿sí? Si nosotros logramos un pH en el que yo pueda excretar tanto el ácido úrico como las xantinas y lipoxantinas, y que pueda excretar las sales de fósforo, que es lo que estamos viendo acá. Conforme voy aumentando el pH en la orina, va aumentando la excreción del ácido úrico, pero el fósforo y las lipoxantinas se mantienen y el fósforo disminuye conforme voy aumentando. ¿Cuál es el pH ideal en el que yo no voy a afectar la excreción del fósforo para excretar mejor el ácido úrico? Pues lo puedo alcanzar con una solución salina simple. No le voy a poner potasio porque el riesgo de que haya hipercalemia del paciente por la lisis tumoral pues es alto, entonces ¿para qué le voy a poner más? ¿Sí? Entonces con una solución salina simple yo puedo alcanzar un pH adecuado para excretar todo lo que tengo que excretar. Entonces los médicos que les dicen, depende de cómo esté el paciente, porque si el fósforo lo tengo bien y el ácido úrico está aumentado, pónganle una alcalinizada para aumentar esto, pero como les dije, con la hiperhidratación puede desencadenar el síndrome tumoral. Entonces, de repente puedo tener el paciente con fósforo normal al inicio, pero con el aumento de la lisis de los blastos, puedo empezar a tener problemas con el fósforo. Si yo estoy alcalinizando esto, yo solito voy a meter en problemas al paciente. ¿Ok? Entonces, la primera medida es hiperhidratar, y esto es lo que tenemos que hacer. Después, siguiendo siempre con la prevención, el ácido úrico ya está formado, y el fósforo que ya se liberó, ya no puedo hacer nada, tengo que tratar de aceptar. Lo que voy a tratar de hacer es evitar que se forme más, ¿sí? Y entonces le voy a poner, le voy a dar alopurinol al paciente. ¿Para qué? Para evitar la formación de ácido úrico. Lo que tengo que tener presente es que el alopurinol actúa en estos puntos para evitar que la hipoxantina se convierta en xantina o que bloquea la xantina oxidasa, y entonces tampoco la xantina se va a producir en ácido, se va a convertir en ácido úrico. Pero el ácido úrico que ya está formado me puede dar problemas si está demasiado elevado. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar la ralpuricasa. La ralpuricasa es urato oxidasa que lo que va a hacer es metabolizar el ácido úrico para que se produzca la lantoína. La lantoína es fácilmente soluble en la orina y lo voy a excretar sin ningún problema. El problema con la ralpuricasa es de que es muy caro. 1, 2, no tengo en Guatemala. No hay en Guatemala ralpuricasa. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar alopurinol, pero tengo que saber que estoy acumulando xantina y hipoxantina con el uso del alopurinol, aunque no produzca ácido úrico. Y eso tengo que tratar de excretarlo de igual manera. Lo que habíamos comentado de la solución, con solución salina simple creo que es suficiente, si no, una solución 2 con bicarbonato y sodio, ¿sí? Parte de la prevención, la dieta también es importante, tenemos que darle dieta baja en fósforo a los pacientes. Entonces, durante esta prevención, durante los primeros 7 días de tratamiento, debiera de tener. ¿Okay? Después de 7 días ya no tengo ningún problema no debiera de tener problemas con síndrome tumoral. Entonces, utilizar dieta baja en fósforo, utilizar quelantes de fósforo con la dieta, que es lo mismo que hacen los nefrólogos con los pacientes renales crónicos, ¿sí? Carbonato de calcio o hidróxido de aluminio con la dieta, las famosas TUMS. Entonces, que se coman las TUMS conforme con la comida. ¿Para qué? Para que las TUMS quelen el calcio, el fósforo que tiene la dieta y entonces no se absorba. Y entonces evitemos que tengamos de manera exógena más cantidad de fósforo en estos pacientes que nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque el rompimiento de los blastos, eso es lo que quiero, que se mueran, ¿sí? Y utilizar alopurinol. 10 miligramos kilo día es la dosis que debemos de dar a esos pacientes y con esto es que se podría manejar de manera adecuada. Tengo que identificar el paciente a riesgo y eso es lo que estaba comentando al inicio. Las malignidades hematológicas son las que más frecuentemente los van a desarrollar y están en relación con la sensibilidad de tratamiento y la carga tumoral que el paciente puede tener. Entonces tengo que ver, además de estas cosas, qué diagnóstico tiene el paciente, que eso me va a decir si es sensible o no, qué tan sensible al tratamiento.
La carga tumoral es importante que yo la vaya a evaluar. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de leucemia, la carga tumoral la expreso por el recuento de glóbulos blancos en hematología periférica, ¿sí? Mientras más alto es la carga, el recuento de blancos, perdón, mayor es la carga tumoral que el paciente va a tener. Y lo otro que es importante evaluar en un paciente con síndrome de lisis tumoral en relación con el riesgo es el nivel de DHL. Y pacientes con DHL mayor de 500 es el paciente que mayor riesgo de desarrollar lisis tumoral tiene. Ojo, no necesito un paciente con alta carga para tener un riesgo alto si tiene una DHL elevada. Entonces, puedo tener un paciente con 25.000 blancos, con un DHL alta, y ese paciente tiene mucho riesgo de desarrollar lisis tumoral. Aparte de, siempre, en un paciente con síndrome de lisis tumoral o que tenga, o que voy a prevenir, o que quiero prevenirlo, mejor dicho, tengo que hablar lo que es el producto calcio-fósforo. Entonces, tomo el valor del calcio sérico y lo multiplico por el valor del fósforo sérico. Ya les de mencionar, no me importa, solo me importa el valor porque es el índice que yo estoy buscando. Si el paciente tiene más de 65 de índice de calcio-fósforo, es un paciente que tiene alto riesgo de que vaya a cristalizarse sales de fosfato cálcico y va a tapar los túbulos en el riñón y va a entrar el paciente en falla renal, que es lo que yo quiero, parte de lo que quiero evitar, ¿sí? Entonces, el calcio fósforo es importante que evalúen si tiene más de 60, dicen unos, más de 65, dicen otros. Realmente le gusta utilizar 60, pero porque es un poquito, quiere mantenerse un poquito en el lado más seguro, ¿sí? Entonces, ese paciente tengo que tener mucho mayor cuidado y ser un poquito más intenso en el tratamiento de este paciente. Entonces, en la atención de soporte que les estaba comentando, mantener una adecuada hidratación, una excreta urinaria alta, usar las uricasas si tuviéramos nosotros. Y en los pacientes que tengan fallo renal, pues tengo que utilizar terapias de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, si es que el paciente lo permite. El problema es que estos pacientes, muchos por la lisis tumoral, como comentaba, la respuesta inflamatoria en la que ellos pueden estar, no van a estar hemodinámicamente estables y esto nos puede dar problema. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el problema renal para ser más intensos en el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Y a veces no puedo hacer nada porque ya me llegan con falla renal al hospital, pero también hay pacientes que con el inicio del tratamiento lo pueden desarrollar y si no tengo cuidado vamos a tener problemas con esto, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros somos capaces, con las medidas que estemos tomando, tanto de prevención como de tratamiento intenso, el paciente no va a tener lisis tumoral, pero si fallamos en alguno de estos o el paciente llega demasiado tarde, sí vamos a presentar síndrome de lisis tumoral y eso nos puede meter en problemas a nuestros chiquitos, ¿sí? Preguntas sobre lisis tumoral. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre hiperleucocitosis. ¿Cómo definimos hiperleucocitosis? ¿Cómo? Arriba de 100.000 glóbulos blancos, ¿sí? Cosas prácticas de hiperleucocitosis, muchachos, no lo van a ver tan frecuente. ¿Cuánto es lo más que han visto, lo más alto que han visto ustedes en una hematología de glóbulos blancos en un paciente? No entendí. ¿Cuánto es lo más alto que han visto ustedes en una hematología de un paciente con leucemia? ¿Cuánto? ¿Han visto 100.000 glóbulos blancos? ¿Sí? ¿200.000? No. ¿300.000 alguien ha visto? ¿400.000? No. Ahí nomás se han visto ustedes. 500, nadie. ¿Alguien ha visto un paciente con 1.000.000 de glóbulos blancos? Pero porque trabajo en oncología pediátrica con muchas, o sea, me llegan pacientes de todos lados. Pero sí, puede llegar a tener esa cantidad de glóbulos blancos sus pacientes, ¿sí? Pero arriba de 100.000. Ya tengo que tener cuidado con un paciente que tenga más de 100.000 glóbulos blancos. Aunque las complicaciones de la hiperleucocitosis vamos a empezar a verlas 200.000, 300.000 glóbulos blancos. Ya no digamos 1.000.000, es un paciente que sí da miedo manejarlo.
Otra vez, depende de qué malignidad sea, así es qué tan frecuente es que lo vamos a ver. No todos los pacientes lo van a presentar. De hecho, no es lo más frecuente que nosotros veamos, pero sí es importante tener que correr con esos pacientes. Entonces, se habla que de 9 a 13% de los pacientes con leucemia linfoide van a tener hiperleucocitosis, leucemia mieloide entre 5 y 22 de estos pacientes, el 25 y 22% de los pacientes con leucemia mieloide pueden tener hiperleucocitosis. Casi todos los pacientes con leucemia mieloide crónica van a tener hiperleucocitosis. De hecho, esa es una de las características que nos llaman la atención en un paciente con leucemia mieloide crónica. Tengo un paciente con hiperleucocitosis, pregunto siempre, ¿cómo está el diferencial? ¿Cómo están las plaquetas? Porque eso me va a hablar a mí si es leucemia aguda o si es una leucemia mieloide crónica. Es mucho más frecuente que lo vamos a ver en pacientes infant, con leucemia infant. ¿Cuáles son los pacientes con leucemia infant? A ver. ¿Cuándo hay una leucemia infant? Importante. Leucemia infant es cuando se presenta la leucemia en menores de un año de edad. O sea, diagnostican menores de un año de edad, eso se clasifica como leucemia infant. ¿Por qué la importancia? Porque esos pacientes, la biología de la enfermedad es diferente a los pacientes que diagnostican después de un año de edad. El tratamiento es distinto, los factores pronósticos son diferentes, pero sí es. Entonces, cuando nos presentan un paciente, mire, es que fíjese que tiene 7 meses de edad y está con 25,000 blancos, pero tiene anemia y no sé qué cosas más, hay que pensar en otras cuestiones, porque usualmente vamos a ver cargas más altas de un paciente con INF, ¿sí? La leucemia linfoide aguda de células, de células T que tengan masa mediastinal, tienen más frecuente que van a tener hiperleucocitosis. O al revés, un paciente con masa mediastinal que tenga hiperleucocitosis, yo voy a pensar que es una leucemia de células T y eso tiene que ir poniendo un poquito ya en problemas. ¿Y qué es lo que pasa con los pacientes con hiperleucocitosis? ¿Cuál es el problema con ellos? Hiperviscosidad de la sangre, ¿sí? No solo hiperviscosidad de la sangre, sino que también muchos pacientes van a hacer éstasis por la cantidad tan alta de glóbulos blancos. Vamos a dar leucostasia a estos pacientes, con estos chiquitos, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que va a causar? Va a causar que haya agregación de los blastos, que se produzcan trombos intravasculares, y esto sucede más en la microvasculatura, y esa presencia, esos trombos, microtrombos que van a presentarse ahí, van a producir daño endotelial, y ese daño endotelial va a desarrollar una hipoxia, o sea, ese daño endotelial con la agregación de los blastos, son lo que van a producir hipoxia en el tejido con liberación de citoquinas, y eso va a favorecer que el paciente pueda tener también una respuesta inflamatoria sistémica. Esa hipoxemia en la que se meten los tejidos va a afectar a diferentes niveles, ¿sí? De tal manera que yo puedo tener un paciente con problemas neurológicos, ¿qué es lo que le va a pasar? Trombosis, puede tener hemorragias espontáneas en el sistema nervioso central. Hipoxemia con otros pacientes, ¿por qué? Por el éxtasis a nivel de la vasculatura y no permite que haya el intercambio gaseoso adecuado y no hay el flujo de sangre adecuado a través del pulmón. A nivel renal, va a poner el paciente con insuficiencia renal aguda. Abdominal, podemos tener incluso acumulación de blastos en el vaso y puede ser tal que el paciente puede tener incluso rupturas espontáneas del vaso y eso lo convierte en una urgencia oncológica y una urgencia quirúrgica más que oncológica. Problemas de coagulación. Estos pacientes pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada y tengo que ser muy intenso en el manejo de la coagulación de este paciente también. Transfundir factores de coagulación, crioprecipitados, plasma fresco congelado, dependiendo de cómo esté. Puede tener problemas cardiológicos también, no solo por daño al miocardio en sí, sino que otros pacientes asociados a la masa mediastinal pueden tener derrames pericárdicos. Y ese derrame pericárdico puede ser tal que puede haber un taponamiento cardíaco y puede tener al paciente problemas muy serios. Y alteraciones metabólicas por el daño renal, por ejemplo, que puede tener el paciente, que eso nos va a meter en insuficiencia con todo lo que la insuficiencia renal lo puede hacer. El tratamiento de estos pacientes hay que hiperhidratarlos, igual, como hiperleucocitosis, el síndrome de humal, no lo tengo que tener fuera, entonces lo voy a hidratar, idealmente con solución salina simple, como comentamos anteriormente. Corregir la coagulopatía, que es importante hacerlo con estos chicos, como les estoy comentando, con plasma fresco, crioprecipitados. Transfusión de plaquetas, si el paciente tiene menos de 25,000 plaquetas y tiempos alterados, con mucho mayor razón, ¿sí? Recuerden ustedes que y esto para que ustedes le comenten a los residentes de patología, a ver si entienden. Está difícil, pero a ver si entienden. Por ejemplo,
transfusión de hemoderivados. Existe la transfusión terapéutica y la transfusión profiláctica. La terapéutica es cuando ahí nadie va a decir, está sangrando, pero la profiláctica, y es donde hay problemas, ¿no? Un paciente que tenga menos de 10.000 plaquetas, el riesgo de que desarrolle una hemorragia intracraneana potencialmente fatal es altísimo. De hecho, cuando uno va viendo en la tabla la probabilidad de hemorragia en esos pacientes, conforme va bajando la cantidad de plaquetas, cuando baja de 10.000, el riesgo se va arriba de una manera logarítmica, no exponencial. Entonces es mucho mayor. De otra manera, y al final de cuentas es tratar la causa de la hiperleucocitosis, y es la leucemia. Entonces tengo que empezar el tratamiento lo más pronto posible de manera adecuada. ¿Okay? Y el soporte alrededor de todo esto, es decir, si tienen problemas neurológicos, tratar de ver cómo mejoramos esto, problemas transfusionales, corregir también el problema pulmonar si el paciente lo puede tener, y dar el soporte hemodinámico en la medida que lo necesite. ¿Ok? Preguntas. No. Espero que sepan quién es. Y los que no saben no pueden venir a la casa de la cosa. ¿Sí saben quién es, no?